Bienvenidos jóvenes de la carrera de la licenciatura en de Derecho, perdón. Hoy nos encontramos, no sé si es ciencias, no recuerdo, la materia de sociología. Bienvenidos, soy el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos. El día de hoy tenemos una clase muy breve porque tuve unos problemillas con mi internet, entonces vamos a pasar rápidamente a a la materia, vaya. El día de hoy vamos a ver la reflexión sobre la sociedad y los derechos del hombre. ¿Qué es esta parte de la sociedad y los derechos del hombre? Bueno, la ciencia que se convierte en un conocimiento universal, así como la circulación de la sangre o la ley de la gravedad, también la sociedad toma un papel muy importante en la sociedad. Platón es uno de los autores o de nuestros conocedores griegos de la historia. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Los Diálogos de Platón, muy bueno, yo lo leí. En la universidad por ahí me lo dejaron leer, ¿no? Y la verdad estuvo muy, muy interesante, donde habla sobre todo de esas ideas, de esas ideologías que Platón tiene como tal. La política de Aristóteles abordará en un tema de perspectiva filosófica. Las ideas que tienen estos filósofos griegos son muy filosóficas. Todo es a través de los medios y de las comparaciones que se manejan dentro y fuera del sistema. Como tal, las leyes y consideraciones sobre la grandeza de los romanos se realizan durante una reflexión política, sobre todo que esta pues indica cuál es la crítica social, cuáles son los puntos, cuáles son los medios. Entonces, de manera factible, pues sí tenemos que entender que sobre todo el avance de la economía capitalista y la formación de los estados, pues hace que obviamente nuestros literarios, filosóficos, se vuelvan ejemplos, sobre todo en la sociedad. Y esta sociedad se marca sobre todo un antes y un después. Entonces, realmente aquí las leyes son necesarias en todos los sentidos. Ahora, ¿qué es lo que nos marca Platón y Aristóteles? Bueno, pues Aristóteles han sido los filósofos más reconocidos también, ¿no? A través de la humanidad, pero sobre todo, pues en esta experiencia de la reflexión sobre la sociedad, podemos decir que viven en un entorno donde las características, como la historia, se basa en la forma de asumir, lograr un orden que le pudiera manifestar a la vida social. Esa es la explicación breve, la explicación clave, donde Platón y mi querido Aristóteles siempre se manejan de manera basta, ¿no? Aquí tenemos a Aristóteles, ese es su semblante, su imagen, todos la conocen, lo han visto alguna vez en su vida, y realmente pues ahí es donde la sociología debe de llevar a fondo, debe de tener este fondo que hace que pues la historia se base en este momento, ¿no? A través de esas teorías tenemos varios autores que también pues han marcado esta pauta, ¿no? Como Durkheim, por ejemplo. Durkheim es un autor que obviamente pues le da ese contexto, ¿no? Sobre todo pues en este caso a ustedes. Él fue un francés de familia judía y superó pues varios retos, varios estados. Pensaba que los métodos científicos debían aplicarse en el estudio de la sociedad, en diferentes sumas de características y conductas. También estudió que la base es importante para la moralidad. Sobre todo explicó que el fenómeno del suicidio como resultado de una falta de integración del individuo de la sociedad, pues debe de manejarse en diferentes estudios, vaya, que se tornan y que se manejan de esta forma. ¿Qué es educar? Según Durkheim, es todo lo que hacemos por voluntad propia y todo cuando hacen los demás favor de nuestro fin
aproximarnos a la perfección de la naturaleza. Eso lo dijo Stuart Mill. Educar, pues es obviamente orientar, ejemplificar con las cosas. ¿Qué nos educa? Pues las cosas, las personas, varias cosas, ¿no? Pero ¿cuál es ese fin que la materia maneja? Bueno, pues sobre todo el hombre es la acción, el pensamiento. Recordemos que todos los, por ejemplo, los griegos, los castillos, o sea, todo era así. Esta parte de la educación, sobre todo, se manejaba dentro de este sistema. Vaya, en el orden en el que pues cada uno de ustedes maneja esta situación de manera complícita, pero sobre todo que había una disciplina y una fascinación dentro del sistema de desarrollo, sobre todo porque en cada una de estas dimensiones, pues obviamente se lograba esa situación más allá de otras cosas. Y sobre todo que las masas irrumpieron el escenario político y obligaron a los seres humanos a pensar cómo debe ser la sociedad entre lo colectivo y lo racional. El modelo educativo en el Ramaya se preguntaba cuál era la educación ideal, sobre todo porque era en el tiempo y lugar. Un sistema educacional no tiene nada real por sí mismo, o sea, todo es tiempo y lugar. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, cuando teníamos el tiempo y el espacio era la sociedad, pero también se unifica. Cuando no existe alguna en la que el sistema educacional presente un doble aspecto, puede ser único y múltiple a la vez. Esto lo dijo Durkheim. Pero ¿cómo que única y múltiple? Bueno, pues esto es en función de clase social, ubicación urbana o rural y la edad del educando. ¿Por qué es única? Porque hay un número de ideas, de sentimientos y prácticas dentro de esta práctica, sobre todo las instrumentaciones. La sociedad se labra en un criterio ideal de tres aspectos: intelectual, físico y moral. Recordemos que nuestro tema es la sociedad según Platón. Y él decía, en uno de sus pasajes de los diálogos de Platón, que sobre todo el eje, la desigualdad del origen de todos los colonos era materializar o centralizar cada momento, cada espacio y poderlo unificar. ¿Cuál es la misión del intelectual? Bueno, pues que deben de ser los estados físicos, mentales de la sociedad de cierta diversidad. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas que no han alcanzado todavía el grado de madurez para la vida social. No importa que tú ya tengas una cierta madurez o digas, pues es que a lo mejor todavía me falta desarrollar ciertas cosas en mi vida. A veces hay personas que nunca las terminan por desarrollar y lo único que hacen es calmar afrontar más bien, ¿no? Afrontar esa situación. Pero definitivamente ustedes como educandos deben de transformar, deben de avanzar en ese sentido todas las definiciones. Vamos a trabajar más adelante con Karl Marx y Weber. Además, veremos la teoría del conflicto social. Vamos a ir avanzando medianamente porque no es fácil capitalizar o centralizar porque la socialización se derivó, ya lo vimos, de las ciencias sociales, pero de todos modos ahorita, si nos basamos en la realidad de que la sociedad, pues cómo se conforma, cómo se conjunta, y todavía cómo lo vamos a transformar, porque realmente eso es lo que muchos de nosotros no hacemos o no buscamos, y simplemente nada más estamos viendo el aspecto, sobre todo familiar o principal. Entonces, la próxima clase vamos a ver los grupos primarios, secundarios y la familia, porque de aquí se basa que la sociedad
depare o en este caso se integre a este plan. Si ese es el fin, si esa es la cuestión por la cual se debe de terminar, bueno, pues debemos de entender que en este caso todas las organizaciones como tal deben de tener ese factor importante, deben de apreciar y deben de tomar en cuenta todas las funciones que se requieran, porque si no es así, entonces ya sin lugar a dudas, pues sí, se van a tomar de otra manera. Ustedes como estudiantes deben de forzar o deben de forjar esa intención. Nada ni nadie debe de encontrar que pues en el Estado ustedes pueden estar de esta forma trabajando, ¿no? O sea, sí podemos organizarnos, sí podemos capitalizar ese momento en el cual, pues, ustedes como individuos, como personajes, lo deben de tener muy claro. La frase del día de hoy es: el comportamiento humano se deriva en tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Lo dijo el señor Platón. ¿Por qué? Bueno, porque al final de cuentas, yéndonos a nuestro tema de hoy, la materia como tal nos debe de llevar a esta parte de que pues, si yo me comporto es porque yo lo quiero. El querer es el deseo. La emoción es cómo la controlo, cómo manejo mis emociones. Y el conocimiento es a qué me lleva este comportamiento. Reflexiónenlo, medítenlo, de alguna forma estamos implicados en esta situación, en esta parte importante de la sociedad que debemos de generar, debemos de avanzar en ese sentido con pues más integración o más definición, porque si nosotros como estudiantes no lo vemos así, pues no vamos a poder integrar esa parte. Entonces, debemos de definir hacia dónde vamos a ir, hacia dónde nos vamos a dirigir, porque de aquí, pues también parten otras más ramas de la sociología. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos. Les doy las más gracias por la atención, perdón. Gracias por verme y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta pronto.